Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. En el programa de hoy nos acercaremos al arte desde algunas de las diferentes perspectivas de expresión artística. Estableceremos un diálogo entre el mundo del cine, la interpretación, la escritura, la música, el dibujo. Cada una de estas disciplinas beben a su vez de las otras, y es que en Radio Himalaya creemos que como las personas, las artes se complementan, se entrelazan y a veces, solo a veces, chocan entre sí. Más allá del gusto o el disgusto como consumidores de ese arte, hoy en Radio Himalaya dialogaremos para conocer cómo la salud mental está presente en cada una de ellas. Y lo haremos como siempre de primera mano con nuestras invitadas de hoy. Bienvenida Vanessa Bocanegra. Un placer. Eres periodista experta en cine, creadora del blog Tumba Abierta y creadora también del Festival de Cine Fantástico Isla Calavera. Así es, y estuve en la fundación de Radio Himalaya. Ese dato también es importante. Vanessa participó durante los primeros 100 programas de Radio Himalaya como redactora y bueno, estuvo ahí al pie del cañón en todas esas grabaciones que hicimos y agradecerte especialmente que cerremos este círculo y que vuelvas unos años después, que ya vamos a cumplir 10 años, ¿no? en antena, por así decir. Y nada, agradecerte que estés hoy aquí con nosotras. No, agradecerles a ustedes que hayan contado conmigo, la verdad. Saludamos a continuación y le damos la bienvenida a Carlos Aguilar. Bienvenida, Carlos. Gracias. Eres músico, Sí. tocas la viola, ¿no? Sí. Eres musicóloga a su vez, ¿no? También, sí. Profesora y doctoranda en la Universidad de Cornell, Sí. en Nueva York. Sí, sí, sí. Pues nada, agradecerte también que estés hoy aquí desde tu amplio espectro, ¿no? de actuación y, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas veces a la gente se confunde con verme así, ¿no? Y todas las cosas que he hecho, pero es porque soy mayor de lo que parezco. Sí, Somos casi. sí. ¿Quieres desvelar tu edad? No. 60 o 70 eran. No. Estamos cerca tú y yo, estamos cerca. Estamos ya más cerca, sí. Bueno, bienvenida. Y saludamos también a Cristina Regalado. Bienvenida, Cristina. Gracias. Eres también graduada en Bellas Artes, artista textil y persona además con experiencia propia en salud mental. Y nada, un placer tenerte con nosotras por primera vez, ¿verdad? En Radio Himalaya. Sí, igualmente, la verdad que encantada también de estar aquí. No me puedo quejar. Me Muy tratan bien. Y por último, Hugo López, graduado en Bellas Artes, profesor de taller en AFE Salud Mental. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Encantado de formar parte de esta tertulia con estas personas tan interesantes que conocí antes a Río y espero conocer ahora un poquito más. A Cristina sí la conocía, fuimos compis en la facultad y he seguido un poquito también su obra, pero bueno, conocer un poquito más al resto de las participantes. Muy bien. El arte puede ser una fuente de recuperación, está ampliamente extendida la práctica de arte terapia, ¿no? En diversos ámbitos, sin embargo está a veces mal entendida, ¿no? Generando también malestar en las personas que participan, que pueden verse o sentirse infantilizadas con las propuestas a realizar. ¿Qué debe tener la arte terapia, ¿no? para realmente ser útil y que no se convierta en ocupar el tiempo sin sentido? Bueno, yo creo que si no les importa que empiece y así cojo la ola el primero. Perfecto. Yo creo que, bueno, yo no soy arte terapeuta, ¿no? Ni trabajo desde la arte terapia, pero sí tengo compañeras que, bueno, pues que se han formado como arte terapeutas y conozco un poco el mundo de la arte terapia. Y es verdad que creo que siempre y cuando la persona se esté recuperando o siente que hay alguna mejora en su vida, creo que está funcionando. Si por el contrario pues se siente frustrada, se siente infantilizada, siente que ese no es su espacio, pues igual no creo que sea... Pero creo que es lo que pasa en cualquier tipo de terapia. Ahí yo he practicado muchas terapias y no en todas he encajado. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que... y no es que no esté en contra de la lectura, pero a mí siempre me ha molestado un poco el que se me obligue a leer y no se obliga a las personas a dibujar.
Entonces, en mi caso, yo me expreso mejor o incluso entiendo mejor el mundo por imágenes, no por la lectura. Y siempre se me ha dicho que si no leo no seré una persona inteligente, ¿no? Y creo que dentro de la arte terapia podríamos también trabajar esos dos aspectos, de que no todo el mundo por medio del arte se puede sentir realizada. Porque creo que también es una falsa creencia, ¿no? El pensar que, bueno, como estás haciendo algo que te entretiene, vas a estar bien. No siempre el arte entretiene, ¿no? Y igual no siempre es terapéutico, Carlos. Yo es que creo que, o sea, yo no me he formado en musicoterapia, sé que es una formación seria y hay programas específicos que seguramente crean ciertas dinámicas para ciertos objetivos. Pero mi crítica principal en esta idea de la musicoterapia es que, ¿qué músicas consideran ser terapéuticas? ¿No? Si en este ámbito me vas a poner una obra de Mozart porque es terapéutica y me vas a condenar porque salgo los viernes y los sábados a bailar reggaetón, eh, donde un poco estas recuadros mentales, ¿no? Empiezan a tomar más sentido. Entonces, ¿qué músicas son terapeutas? Pues en este sentido, cualquiera, ¿no? Y quizás cuanto más exposición tengas al sentir musical, a la experimentación física de la música, quizás es una herramienta que ni siquiera tengas que ir a un taller de musicoterapia, sino que tú la puedas utilizar en tu día a día, ¿no? Porque el consumo de la música no está vinculado a una sala de conciertos exacto, ¿no? Y con el arte yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué artes están considerados ser terapéuticos? Exacto. Ujú. Yo también pienso como Carlos. Estamos hablando del arte como terapia, pero bueno, las distintas manifestaciones artísticas, cualquiera de ellas, yo creo que sanan. Eso está demostrado. Podemos verlas desde el punto de vista del consumidor, como decías, ¿no? Bueno, a mí personalmente no se me ha dado nunca la música, más la danza, más el teatro. La pintura para nada, pero sí que lo consumo y al ver una obra de arte, pues, ¿no? Tienes esa sensibilidad, lo sientes, ¿no? Percibes cosas y yo creo que eso sí que ayuda mucho en la recuperación. Si nos sentimos mal y estamos viendo alguna obra de arte, pues inmediatamente, pues, incluso es algo químico, ¿no? Ya, ¿no? Te sientes mejor. Pues yo creo que sí, que el arte como terapia pienso que funciona, pero luego hay que tener cuidado, efectivamente, como decía Hugo, poco a poco, ¿no? Hay como yo creo, unas barreras que hay que pasar y que en un momento dado una vez has pasado ese momento, pues ya te sientes más cómodo, ¿no? Muchos tenemos miedo a ser juzgados, ¿no? Hay incluso un actor, una actriz que está estudiando interpretación, hay momentos que les ponen a hacer cosas que en realidad luego Sacarlo fuera, no ¿no? no lo van a tener que hacer nunca, pero en esas prácticas, ¿no? Mientras lo están estudiando interpretación, pues sí que les ponen como a prueba, ¿no? Y también a ellos les cuesta. Bueno, pues es, ¿no? Un poco ese límite, ¿no? Y una vez yo pienso que si lo pasas, igual que el miedo escénico, miedo a hablar en público, una vez lo pasas, ya, bueno, ya te relajas y te sientes Sí. mejor y todo va más fluido. Yo considero que, bueno, la arte terapia principalmente una de las mejores cosas que tiene es un sostén para las personas que lo necesiten. Me gustaría nada más el matiz de infantilización, que sí que ocurre bastante porque hay como una idea bastante preconcebida y cerrada de lo que es el buen arte. Entonces sí que es verdad que cuando intentas salirte del marco, hablar de otras cosas o elementos, pues cuesta bastante. De hecho, por ejemplo, hay un método para dibujar, que es el método de Betty Edwards, que es muy interesante. Y ella sobre todo trata pues estas maneras de salirse. Y muchas veces cuando esto se presenta a las personas, lo ven como algo infantilizado. No lo es, simplemente también tenemos que hacer un arte alrededor de los márgenes de lo que está normativizado, ¿no? Entonces, creo que es un punto a Que tener en todo, cuenta. claro, que todo tenga cabida, ¿no? Que en el fondo... Exacto. Y no juzgarnos tanto. No,
No, solo iba a decir que muchas veces, si yo quisiera a gente artista, a lo mejor yo me iba pues a hablar con tal. Yo lo que quiero también es que la gente, cuando se hacen los talleres y las dinámicas, pues ver lo que cada persona necesita y lo que da, ¿no? Lo que muestra. Dar ese paso quizá también a experimentar es interesante también, como decía Vanessa. Sí, que yo siempre digo también, y es importante exponerlo, que las veces que he dado cualquier taller de dibujo o de pintura, cuando me vienen personas que nunca, que tampoco me lo creo que todas las personas siempre han dibujado algo, ¿no? Yo siempre digo, todas las personas saben dibujar, igual que todas las personas sabemos, bueno, todas, la mayoría de las personas sabemos leer y escribir, pero yo no sería capaz de hacer un relato bueno que la gente luego lea y disfrute con él, ¿no? Por lo mismo pasa con el dibujo, evidentemente no todo el mundo tiene la capacidad de hacer que también es muy difícil el catalogar un buen dibujo y un mal dibujo, ¿no? No todo el mundo tiene o no quiere dibujar, pues lo que decía la compañera, ¿no? Hacer un dibujo académico o establecido dentro de unos cánones. Yo he visto dibujos muy buenos sobre todo de mi hijo cuando era más chiquitito, cuando no estaba tan contaminado con todo lo que le rodeaba. No te salgas de la línea, ¿no? No, sí, claro. Sí. Por ejemplo, ¿no? Que ya, Ya. claro, ahí también podríamos hablar de cómo se utilizó el arte en su día o las enseñanzas artísticas para meter por vereda a una sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, las mujeres iban a talleres de costura y de bordado y a los hombres se les hacía trabajar el dibujo técnico, ¿no? Eso mismo, no te sale la línea, preparándoles para la industria. Entonces, al final todo viene desde un punto de vista más, ¿no? Claro. más estudiado para a ver hacia dónde lo ponemos, ¿no? Y si es verdad que muchas personas se han sentido aburridas o frustradas con el arte precisamente por eso, ¿no? Por no te salgas de esa línea. Entonces, ¿cómo le vas a pedir tú a una persona que está empezando a desarrollarse, pues que tiene que ir por un caminito sin salirse? Solo comentar respecto a esto, en el dibujo pasa y con la música pasa también. ¿Cuántas veces he tenido conversaciones con gente que dice, yo no sé nada de música, yo soy arrítmica, yo, o sea, no tengo oído? Y esto es lo que ha pasado cuando un selecto número de especialistas en algo han declarado que ellos son los que saben y han diseminado esta idea de que nadie más es un ser musical, salvo los músicos. No, nadie más es un ser pictórico, salvo los pintores, ¿no? Esto es ficción. O sea, la música, el dibujo, la expresión, los sentimientos. Si hay pocas cosas que podemos decir que son universales, y yo utilizo la palabra universal con mucho cuidado, son estas, ¿no? De las maneras en las que expresamos, el sonido nos llega a todos, en cualquiera de sus diseños, lo visual, em, tanto como cognitivo, ¿no? No solamente si puedes ver o no, eh, nos llega a todos, estamos diseñados para expresarnos en todos estos ámbitos. O sea, la gente que dice, no, yo no canto porque me da vergüenza. Eso no es porque no puedas cantar, ¿entiendes? Eso es porque la sociedad te ha dicho, o sea, te ha condenado o te ha dado como una negatividad que no debería ser la natural. Otro Ya. de los objetivos del arte, ¿no? Ha Ujú. sido históricamente, pues, la transformación social, política. eh, También con el capitalismo, pues, muchas luchas sociales se han mercantilizado artísticamente, incluso, ¿no? Como el feminismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel tiene hoy en día el arte y las artistas para promover esas transformaciones políticas que necesitamos muchas veces? Hay un debate bastante interesante sobre lo que viene a ser el arte político, por sí que es verdad que hay personas que creen que es simplemente como para reírnos los listos, ¿no? Y que luego no hay más allá ni un cambio. Y en sí, pues el ego de estos artistas, y es muy interesante, si buscan por internet van a encontrar muchísimo sobre este tema. Y bueno, sí que de hecho yo tenía aquí apuntado que tenemos ahora un problema importante también por el tema de que no se pueden crear fuera del capitalismo ahora mismo este tipo de dinámicas. Es bastante difícil porque no hay ni unos apoyos institucionales ni unos apoyos económicos, ¿no? Entonces, pues eso que quedamos un
poquito raro. Ujú. Sí, yo creo que también todas las artes, lo llevo más a lo mejor a mi terreno, al cine, pues han sido cronistas, ¿no? Sociales, políticos, nos han estado contando la historia y como documento, pues también la pintura, la literatura, ¿no? Nos han servido para tener pues esta crónica, pero también pues como transformadores sociales, aportando su granito de arena, poniendo el foco en temas que sí que requerían, ¿no? Hacerlo de ese modo y para que salieran a la luz pues determinados temas y poder denunciarlos de ese modo. Y yo creo que hoy en día pues sí que está incluso como más en auge. Incluso el cine español en los últimos tiempos se ha centrado mucho, ¿no? En sacar temáticas sociales, pues eso, conductas que nos han mostrado a personalidades históricas y del momento feministas bueno, o incluso otras realidades más de círculos más familiares, contextos Ujú. más intimistas. Creo que sí, que es un importante papel transformador. Y educativo, ¿no? Me atrevería Mm, también a Sí. añadir, ¿no, Carlos? Eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? El arte transforma. Diciendo solo un poquito que para mí, todo arte y en ese sentido todo como acción que uno lleva, que tiene un componente estético de algún tipo o emocional, cambia la realidad. Cambia tu realidad, te Ujú, cambia el día, en ese momento ya no cambia, o sea, y en ese momento ya es político. sí. En el momento en que tú haces una película, la ves, dibujas, vas al museo, todos esos son actos políticos. Entonces, sí es verdad que hay un arte que se considera más abiertamente político porque se mete en lo que consideramos las instituciones políticas o las cuestiones políticas, económicas más altas, ¿no? Pero cuando yo me pongo una canción de amor, estoy haciendo políticas del amor. O sea, es en ese momento la realidad de lo que yo considero el amor romántico Ujú, cambia, ¿no? Entonces, esa división tan fuerte de la política se ha llevado a todas las artes un montón, sobre todo para condenar cuando los artistas se pronuncian o no se pronuncian, o esos ámbitos elitistas morales de qué sí. es, de para quién es la política o no. O sea, en ese sentido, deberíamos ver como un poquito más eh, esas otras maneras de hacer políticas que no son tan abiertas. Y ahí me remito otra vez a lo que dijiste. Quizás contar historias, cualesquiera que sean, sea uno de los actos revolucionarios políticos más importantes. Porque en el momento en que podemos contarnos a nosotros mismos, nos cambiamos, tenemos unos referentes propios, ¿no? Y en ese sentido el cine es fantástico, pero también hay otras maneras y otras maneras de narrarse, ¿no? Como el arte tuyo, Cristina. Ya. Gracias. Sí. También yo creo que es importante nombrar, está habiendo un auge fuerte de escritoras, tanto latinoamericanas como españolas, que sí que están tocando temas políticos, sobre todo desde el feminismo o desde incluso el terror, aunque parezca que no, todo es político, ¿no? Ujú. Y sí que creo que en la actualidad son gente que es muy interesante de leer actualmente. ¿Cómo podemos hacer, Hugo, ¿no? de esas múltiples formas de arte una herramienta activista, ¿no? A mí, por ejemplo, me viene a la mente Bansky, ¿no? Con esas pintadas, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Llaman un poco también a veces ¿no? a la revolución, de alguna manera, ¿no? Sí, es que claro, hay un problema pues con cómo se puede apoderar el sistema de lo que empieza siendo una revolución, ¿no? Y se puede ver de una manera clara en los grafitis en la calle, ¿no? Ya hay muchos grafitis que es verdad que son muralistas, no grafiteros, que lo que en un principio era un acto reivindicativo, muchas veces incluso se llegaron a nombrar como actos vandálicos, ahora pues la propia administración lo subvenciona, ¿no? Entonces, claro, que eso después hablaremos más en otro de los puntos, ¿no? Pero a mí lo que creo que llega un punto que se fusiona tanto que para mí me es difícil poder separar lo que realmente está siendo
un discurso que va o que está tocando, bueno, lo que decía la compañera, políticamente siempre estamos tocando algún tema, ¿no? Ujú. Sea el amor, sea cualquier tipo de reivindicación. Creo que si la persona, o sea, el artista, tiene interés en algún tema en concreto porque quiere apoyar esa causa, siempre que esté bien formada, sepa lo que se está pidiendo y lo que se quiere visibilizar, pues creo que sí, que siempre funcionará el arte, ¿no? Por mucho que de alguna manera lo quieran tapar. Yo sé que, bueno, tengo compañeras que han querido hacer algún tipo de obra en algunos lugares públicos y claro, ella ha tenido que modificarla un poco, incluso queriendo reivindicar algo le han dicho, vale, pero es que este tema no lo toques porque vamos a tener problemas, ¿no? Y dices, bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos, no? Es complicado. Es verdad que hay espacios alternativos donde artistas expresan bueno, pues lo que quieren expresar en ese momento, pero por desgracia no llega a demasiado público, ¿no? No es demasiado publicitado. Y yo he ido a sitios o a espacios interesantes en Santa Cruz, incluso aquí en Canarias, porque también podríamos decir, claro, que es un espacio muy reducido donde a lo mejor no tenemos tanto eco. Hay espacios también alternativos, lo que pasa que, bueno, pues la gente, como no tienes ese apoyo tampoco institucional, económicamente, pues tampoco están sostenidos, pues al final acaban un poco pues en eso, ¿no? En algo anecdótico, por desgracia. Así. Ujú. Em, Desde las diferentes disciplinas y aterrizando un poco el tema hacia la salud mental, ¿no? ¿Qué papel ha jugado, ¿no? el arte hacia las personas con problemas de salud mental y si a veces ha influido en ese estigma social, ¿no? que sufrimos las personas que tenemos un problema de salud mental? Pues sí, tanto siendo una persona con problemas de salud mental como dedicándome al arte, está claro que es una conexión bastante importante y sanadora y que yo creo, me gusta, por ejemplo, una cosa muy interesante que tiene AFES es el tema de poder darle a estas personas herramientas para utilizar este tipo de artes y que se realicen, ¿no? A sí mismas. Y siento que es algo que en lo que tenemos que tener muchísima más, ponerlo en el mapa y darle muchísima más importancia. A veces siento que desde las instituciones y etcétera está la ciencia como la hija pródiga, Ujú. como lo más importante, pero sí que es cierto que se pueden hacer muchas cosas interesantes, tanto antes como hablábamos en la transformación social, como para ayudar a la salud mental de las personas que tienen que ver con el arte. Y que bueno, es curioso porque además están demostradas científicamente, ¿no? Que tanto les gusta una ciencia, pues tienen unos estudios maravillosos que dicen la importancia del arte en la recuperación. Solo apuntar justo en esa línea, hay una tendencia a que solo se valoren las ciencias sociales, incluso cuando estamos hablando de arte, es dame datos. Quiero un sociólogo que me haga un Excel de esto, porque no sé el impacto real de estos talleres en esta sociedad, necesito datos. Y hay veces que la programación cultural de esta isla a nivel local depende de 4 personas que, 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 que se rompen la cabeza para crear espacios culturales sin ningún tipo de ayuda y por una confianza en sí mismos que yo considero de otro mundo, porque es una lucha muy difícil. Sin embargo, sociólogos para hacer un trabajito de, ¿sabes? Tenemos a 20.000, ¿no? Y Sí, quizás con posibilidad de contratación, ¿no? sí. Vanessa. Sí, yo un poco también coincido con las dos, pero bueno, volviendo a, ¿no? a tu pregunta sobre el estigma, ¿no? Ujú. Y cómo se ha representado, Sí, ¿no? y cómo se ha También. representado en bueno, y aparte, yo creo que también con la perspectiva del tiempo, ¿no? O sea, Sí. si estudiamos arte, la historia del arte, las distintas figuras que han pasado a la historia y bueno, y algunas que tenían, ¿no? Problemas de salud mental, pues bueno, igual algunos incluso los vemos, no sé, se me ocurre Van Gogh, Sí. ¿no? Vale, pues pensamos en él o en Pollock, ¿no? Y claro, entonces vemos sus obras expuestas
y luego los estudiamos y vemos sus biografías y un poco nos intentan como explicar que gracias ¿no? Al a sufrimiento al terrible, ¿no? sufrimiento, pues llegaban a esas obras magníficas. Pero bueno, no sé, son casos, ¿no? Puntuales, cada uno con sus propias experiencias. No creo que haya que generalizar, me refiero, ¿no? Ujú. De ahí los estigmas luego posteriores. Claro. Además que, bueno, la vida de los artistas, ¿no? Otro tema interesante a tratar es ese, ¿no? Pues todas las dificultades económicas que puede tener un artista para desarrollar su obra. Al final, a lo mejor Van Gogh no sufría porque sí o porque tuviera un problema de salud mental, sino por toda la precariedad a la que Claro. estaba sometido, ¿no? Independientemente de que luego fuera un buen artista y a lo mejor hubiera creado lo mismo Ujú. sin esa precariedad, ¿no? No sé si al final, ¿qué va antes, ¿no? Si el huevo o la Sí, gallina, ¿no? sí, ¿no? Las circunstancias Ujú. sí Mm, provocan ¿no? Que luego esa obra de arte pues salga claro, adelante o como ha sido, ¿no? sí. Sí, por supuesto, no es lo mismo una obra de arte de un hombre sí rico, que sería lo más importante, que más salidas tiene, que una obra que haya hecho, pues, por ejemplo, una mujer negra, trans y pobre, y disca a lo mejor también, ¿no? Que tenga alguna discapacidad, pues está claro que no va a tener las mismas oportunidades ni la misma apertura de puertas que va a tener el otro caso, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el arte también hay escaleras sociales que tienen más posibilidades, y en este caso también las artistas que tienen problemas de salud mental están bastante abajo en esa escalera. Es Sí. bastante más complicado. Y luego cuando sucede eso en vida, ¿no? Y luego ya, ¿no? Ya a título póstumo ya sí que se les reconoce su obra y empiezan, ¿no? Mm. Ahí, bueno, Luego Sí. también se ha asociado, ¿no? El arte, ¿no? A los artistas a esa vida bohemia, a las Claro. drogas, a cantidad de estereotipos, ¿no? Que se les, ¿no? Señalan. Y no sé si ustedes están de acuerdo con esto, si el arte tiene esa parte de genialidad y de excentricidad y de... Yo- Puedo decir, es que todo este tema de la bohemia, esto se crea como en las élites culturales y es un cliché, es una ficción de la bohemia que tiene sentido cuando se intenta dar valor a ciertas producciones artísticas de ciertos lugares durante ciertas épocas, ¿no? Digamos que es un aura, ujú, que además ayuda a vender, porque no es lo mismo vender un Van Gogh que vender algo de alguien de un barrio Mm, que a lo mejor eso. Pues yo conocí, por ejemplo, la obra de una artista maravillosa checa, emigrada en Granada, convertida al Islam, sin techo durante mayor parte de su vida, y tenía unas cosas que eran increíbles. Esa mujer jamás, o sea, no vamos a ver su nombre, ¿no? Con una larga vida de producción artística, ¿no? Entonces, también todo ese tema del capitalismo, la bohemia y todo esto. El tema de salud mental es muy interesante, por ejemplo, con el tema de Manuel de Falla, y ahora lo digo porque justamente han interpretado una ópera en el auditorio de Tenerife de Manuel de Falla. Manuel de Falla es el típico que se considera un genio, ¿no? Excéntrico, y con una corpus de obras muy reducido, porque solo producía obras por cada 10 años o así, ¿no? Entonces, no. Y sin embargo, se le ha creado esta imagen maravillosa, porque es verdad que las obras que produjo eran, o sea, cosas increíbles, ¿no? Increíblemente bellas y estéticas. Pero luego se ha intentado llegar a esa figura a través de la salud mental, porque tenemos sus diarios y el hombre apuntaba cada céntimo de peseta, todo lo que comía, cuando iba al baño, o sea, su vida está como en diarios, y se han intentado entender estas genialidades desde la salud mental, lo cual es como interesante, pero ujú. son casos muy aislados. Me gustaría también comentar el tema de lo que eran los bohemios, ¿no? Básicamente eran europeos, también blancos, con padres ricos que se dedicaban a una vida. Yo creo que puedo hablar por bastantes artistas canarias diciendo que no somos bohemias, estamos precarizadas. O sea, muchas veces estamos sobremedicados para poder ir a un trabajo, ya sea en el súper, ya sea en donde encontremos, y no, o sea, no es vida bohemia, es una precarización, y sobre todo ya, pues lo que hablábamos, y encima tienes
problemas de salud mental, pues ya es un... Sí. Mm. Y quizás hay que quitarle ese mito al arte, ¿no? Y el arte no deja de ser un oficio, una profesión, ¿no? Algo que con lo que tienes que ganarte la vida y como estamos hablando de aquí, pues muy necesario, ¿no? Sí, bueno, las artistas que yo conozco canarias y que realmente son las que así más... Yo conozco un artista, considero un amigo, Gonzalo González, no sé si lo conocen, me imagino que sí, si no pues les invito a que conozcan su obra. Él se levanta todos los días a las 7:30 de la mañana, se toma su café y hasta las... Bueno, luego almuerza con su familia sobre la 1, a las 2 y ya luego vuelve otra vez al trabajo. Él está muchas más horas trabajando que muchas de las otras personas que no somos artistas, ¿no? Entonces yo un día hablando con él le dije, pero ¿y la parte tuya bohemia cuando empieza y cuando acaba, ¿no? Cuando te emborrachas. Sí, 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 sí. De hecho él siempre me dice, tenemos que quedar para tomarnos una botella de vino. Eso llevamos hablándolo desde hace 4 o 5 años, todavía no nos hemos tomado el vino. Y es verdad que igual también por la condición más volátil, ¿no? de las artistas, ¿no? De estar un poco más... porque también es otra parte que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Sobre todo las que no crean desde ese lado. Muchas veces vemos a la artista dando vueltas de un lado a otro sin hacer nada, pero es que en su cabeza está buscando la mejor manera de comunicar o en el caso del cine, pues ¿no? de crear una buena escena. En el caso de la compi, pues cualquier tipo de elemento que quiera representar y cómo lo va a representar de una manera que encima luego se entienda sin tener que estarlo yo contando, sino que bueno, que ya cada persona entienda un poco, ¿no? De lo que tiene más que ver con el arte conceptual, ¿no? Y con el arte de hoy, no por el de antes, porque antiguamente veías una pintura y decías, bueno, pues ya yo sé que esto es una pintura y lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, claro, el estar siempre te digo porque es lo que siempre me han dicho, ¿no? Que siempre estás volado, siempre estás yo no soy artista, no creo obra. Fui artista de pequeño, de niño. Mi padre siempre me decía, estate quieto, artista, cuidado, artista. Hay mucha Yo artista. era artista, ahí sí fui artista. Ya luego, pues con el tiempo dejé de serlo. Y también quiero decir que yo me formé en la Escuela de Arte, me especialicé en escultura, estudié en Bellas Artes, pero no soy artista. Tengo una profesora, Rosa Cubillo, que además ella también imparte un tallercito de arte terapia en la facultad, creo que sigue en activo. Se jubiló este año justo. Ah, vale. Pues una pena haberla perdido. Pero sí, un gran ese taller, espacio, sí. un sitio muy bueno. Y ella nos dijo una vez en clase, y me quedé con esa frase, que es que nosotros saldremos de la facultad siendo profesionales del arte, pero no artistas, ¿vale? Entonces, ¿verdad? Y de hecho hay muchas artistas que no han pasado por Bellas Artes, ¿no? No, Claro. no tienes por qué formarte en Bellas Artes Exacto. para ser artista. Entonces, bueno, quería matizar eso. Durante la pandemia surgieron, bueno, cantidad de artistas, ¿no? Personas que nos regalaron su arte y que nos ayudaron a sostenernos, ¿no? En esos momentos de dificultad, ¿no? Tan fuertes. Pasábamos muchas horas a veces viendo series, a veces escuchando música, ¿no? Em, existe un arte hegemónico, digamos, un arte mainstream frente a otro de minoría. Hombre, eso siempre ha pasado, siempre ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia. Ya pasó en Francia cuando, no sé si conocen el Salón de París y el Salón de los Rechazados. Sí. Claro, en este caso, más bien eran hombres, ¿no? Saben que en esa época, pues, la mujer artista muy poca voz tenía. Es verdad que ya se ha demostrado que hay artistas que trabajaban con mujeres en sus estudios, pero bueno, eran anónimas, ¿no? No se sabe quién estaba detrás de esos cuadros. Entonces Manet, curiosamente, era uno de esos artistas que siempre estaban en el Salón de los Rechazados, porque su arte no entraba dentro de los cánones de primera, ¿no? Y bueno, pues él sabiendo ya, dando por hecho que su obra no iba a estar en el Salón de París, en el Gran Salón, digamos que era como una especie de evento mundial, el más importante del mundo en esa época, ¿no? Era como una bienal. Y bueno, pues ahí exponían los artistas más importantes. Pues él ya dando por hecho que su obra no se le iba a
a publicar dentro del Salón de París, pues él creó una obra, se llama La Olimpia, que es de un desnudo, que más que un desnudo es un en pelota, porque anterior a eso los desnudos eran de Venus, siempre eran seres mitológicos. Y él dibujó, bueno, pintó a una mujer, y con la idea de presentarlo en el Salón de los Rechazados. Pero, curiosamente, 2 años después se expuso en el Salón de París, en el Bueno. Y claro, es verdad que fue motivo de críticas y bueno, pues mucha gente estuvo en contra, sobre todo por eso, ¿no? Porque era una pintura real, de una mujer real. O sea, un poco a veces, ¿no? Esos artistas que no triunfaron, ¿no? En vida terminan a lo mejor años más tarde reconociéndose Claro. su En este caso su lo obra pudo y- haber vivido, tuvo la suerte de vivirlo en vida, pero es verdad que muchas veces hay un arte de primera y un arte de segunda, que pasa mucho también aquí en Canarias, donde, por desgracia, luego las personas que están colocadas en ese arte de primera se nutren de las ideas del arte de segunda para Ya. llevarlo a su terreno. Vanessa. Sí. Sí, yo creo que también, o sea, sí, siempre ha existido ese arte hegemónico o Sí. mainstream o digamos comercial y Sí, luego, a nivel y luego el consu- que claro. está fuera, ¿no? Pero que de repente alguien lo ve, le da visibilidad, ese boca oreja, ¿no? Y sale a la luz y de repente todos nos fijamos y ya sube, ¿no? De repente, no se eleva de Sí. repente cuando podría haberse quedado ahí, ¿no? Oculto, silenciado. Ujú. Y Exacto. precisamente, claro, es bueno, un poco lo que venimos hablando durante toda esta Sí, conversación, ¿no? Mm. Está el que hace el arte que sigue el canon en todas las artes, música, ¿no? Pintura, escultura, cine, literatura. Y luego el que se va afuera, que nos trata, que aborda temas diferentes, un poco también para seguir trabajando esa transformación social con otros objetivos, ¿no? No tan comerciales. yo sí creo que si hablamos de hegemónico como de algo de consumo de masas en general, tenemos varias fronteras y varios muros. Por ejemplo, lo que es la dicotomía entre Occidente y Oriente. Sí es verdad que lo que viene a ser el arte occidental más o menos lo controlamos porque se pone pues desde que somos pequeños, visualmente, en publicidad incluso, pero sí que como estas hay muchísimas fronteras, ya no solo con Oriente, sino con la africanidad y ya podemos hablar pues con respecto de salud mental también, unas ciertas fronteras. Ujú. Sí. Yo lo que quiero apuntar es precisamente algo cambió en la época del COVID y porque la cantidad de arte que consumimos ahora o de creaciones o de artefactos culturales que consumimos ahora no tienen ni representación en lo que se consumía hace 20 años, ¿no? O sea, ahora tenemos un macro consumo y una macro oferta de producciones. Y yo lo que noto que cada vez se diferencia más, pero no se apunta como problema, es la localización de la creación y la localización del consumo. ¿De qué nos vale que tengamos Netflix, bueno, y todas esas otras series, otras plataformas, si todavía a día de hoy no se ha hecho una serie de ficción hecha en Canarias que consumamos los canarios? Es que ¿Entiendes? todo ocurre en Madrid. Estamos consumiendo arte ya hegemónico porque es el que nos llega de plataformas y de industrias hegemónicas, nos llega aquí, mientras que a los artistas de aquí tienen que estar peleándose por 4 ayudas, 4 mercadillos, 4 salitas de arte en la isla y poniéndose como un arte serio, pero que no es de consumo, ¿no? Entonces esto es tremendo, ¿no? Porque lo digo así, ¿cuánto estéticamente consumes tú cada día y cuánto de eso repercute en la vida real de los artistas alrededor tuyo? Sí, hace unos años escribí un artículo en la revista Blaster que la fundó Adrián Trujillo y hablaba de eso. El artículo creo recordar que se llamaba ¿Qué pasaría si Frodo llevara cholas? Ya. Y hablaba sobre esa necesidad que parece que todo lo paranormal, lo divertido, los espíritus, todo ocurre en la sierra madrileña. A partir de ahí, ¿sabes? Hay como un campo donde vienen los ovnis y todo, y luego ya en Canarias no. En Canarias nunca llega eso. Ya. Entonces ahí ya
se visibiliza muchas veces, eso ha pasado históricamente, ¿no? Ya. Lo de afuera siempre es mejor que lo de Mm. Que que lo lo que de- se hace, que lo que se hace Hasta tal aquí, ¿no? punto que si la identidad la construimos mediante estos objetos simbólicos, yo noto mucha como una disociación, y esto ya en términos, yo no he estudiado psicología ni nada, pero una disociación de tu propia persona entre ser otaku y de Canarias, ¿no? O ser, o que te guste el horror y tal. Y entonces estás como disociado, viviendo esas dos realidades paralelas. Mucha gente con la que yo hablo normalmente solo mantiene una vida social online, no en Exacto. contacto con su medio. O sea, ya es una decisión de dónde estás, ¿no? Mm. Porque consumes tanto y tan de fuera que no dialogan las partes, ¿no? Uno de esos circuitos, precisamente, Vanessa, es el Festival Isla Calavera que se hace aquí, ¿no? Sí. Ujú. Y bueno, donde el público general también puede relacionarse, ¿no? Al Claro. final genera también un diálogo, ¿no? Entre quizás lo que se está produciendo aquí, la gente que Sí. viene de fuera, ¿no? Bueno, ese fue el objetivo desde el primer momento. Nosotros, los que estamos detrás de la organización, que eso, bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, y todos los que organizamos el festival lo hacemos pues porque nos divierte, nos apasiona el cine y en concreto el fantástico. Y veíamos que, bueno, que aquí había como que faltaba un festival de estas características en torno al cine fantástico, el que al final es el género que más genera esa identidad, esa comunidad, que todos nos relacionemos entre nosotros, porque siempre, bueno, buscamos, se nos ha llamado también frikis, a los amantes del cine fantástico. Y al final buscas pues tus iguales, ¿no? Entonces veías cine fantástico y luego querías hablar con alguien de estos temas, ¿no? Pues en un festival te ofrece esa posibilidad, ¿no? Ver la película y luego pues relacionarte con los demás a los que les ha gustado el mismo tipo de películas. Y por eso surge el Festival Isla Calavera, y precisamente este año siempre hemos dado bastante importancia, bueno, a la paridad en la creación, y también a la creación por parte de autores canarios, y este año pues vamos a darle todavía más apoyo a partir de una sección que se titula Hecho en Canarias. Otro tema interesante también es, ¿no? Hablando de estos circuitos, ¿no? que existen, si ustedes creen que existen como circuitos también de primera y de segunda, y por ejemplo a mí me viene siempre a la mente, ¿no? Esas obras de teatro, por ejemplo, que hacen personas con discapacidad y demás, donde no sé hasta qué punto se les valora realmente del mismo modo, o hay otro, ¿no? ¿Quién determina que, también lo veníamos hablando, que es exitoso de lo que no? Y a veces también yo he visto, ¿no? Como a personas con discapacidad de repente, a pesar de no estar en los circuitos principales, pero luego en esos pequeños circuitos se les aplaude como si dijéramos, ay, mira el pobre, mira qué bien lo hace, el pobrecito, que entonces vamos a darle más valor porque el pobrecito, ¿no? Desde ese paternalismo, ¿no? Hacia las personas diversas en general. Sí. ¿Qué opinan al respecto de esto? Hombre, creo que, claro, si no estás valorando a la persona por su trabajo, sino por, en este caso, pues esa discapacidad, mal valorando, ¿no? O de alguna manera, pues como dice, protegiendo de alguna manera, no creo que sea sano, ¿no? Para la persona ni incluso para el resto del equipo. No sabría decirte ahora mismo que en este caso, ¿no? Que dices de que una persona con algún tipo de discapacidad cree una obra y sea esa persona a la que más se le aplauda, pero sí podríamos hablar de que hay obras que si no están bien documentadas o incluso no se han tenido a esas personas que aporten su visión desde esa primera persona, pues pueden llegar a generar mucho más clichés y más estigma. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el Joker. A mí las películas de superhéroes me gustan, no me gustaban de pequeño, pero luego con mi hijo me obligó a verlas todas, y ahora tuve una época que desde que salía una íbamos al cine. Bueno, y ahora es adolescente, ya no me hace caso. Ahora al que no le gustan es a él. Y yo cuando vi el Joker,
Es curioso porque es una película que, aun siendo un superhéroe, él no la quiso ver, no estaba publicitando. ¿Saben de la película que hablo, no? Sí, sí. Sí, sí. Claro, no era de su interés, porque ahí no se hablaba del Joker como superhéroe, ¿no? Se hablaba de otro tipo de Joker. Y bueno, creo que, bajo mi punto de vista, esa película pues sería vamos, daría para todo un Ya, programa de ya, ya, debate, ya. ¿no? Porque Sí. tengo amigas que comparten, amigas que no. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que si intentamos hacer uso del cliché, ¿no? Del estigma, podemos llegar a confundir un Claro, poco al espectador, yo ¿verdad? también me refería, pues al final son cuestión de sesgos, ¿no? Con la mujer también pasa, ¿no? Y era un poco también Sí. mi siguiente pregunta, ¿no? Si el hecho de tu género, tu circunstancia vital, ser de un colectivo determinado, ser persona LGTB, si al final eso se ve afectado, por ejemplo, o si hay diferencias entre ser escritor o escritora, por ejemplo, o actriz o actor, ¿no? De qué manera afecta todas estas, ¿no? realidades, ¿no? que atraviesan a las personas y si al final se le da a veces menos valor o más valor por un hecho que no debería ser ¿no? el motivo de... Sí, Ya. bueno, yo es que Mm. aquí hay como, no, te puedes poner Sí. en un lado o en el Sí, Sí, otro, sí, porque sí. por ejemplo sí, en el oficio del intérprete, ellos o ellas se ponen en la piel de otras vidas, ¿no? De otras personas con sus realidades. Y entonces muchas veces se critica pues eso, que un actor o una actriz interprete a una persona con Claro. una discapacidad de cualquier tipo. ¿Por qué no la ha representado una persona que sí? Ujú. Bueno, yo creo que independientemente de eso, la persona puede hacerlo si está capacitada para hacer Claro, ese Claro. papel. O claro. sea, puede ser que sí que tenga esa discapacidad, coincida. Por ejemplo, recientemente la película Sorda, de la cual se está hablando ahora muchísimo, la actriz protagonista es sorda y, Claro. y estupendo. O sea, está Claro. interpretando el personaje que además tiene bueno, padece lo Sí, mismo, ¿no? Sí. sí. Vale, perfecto. Pero es que también pienso que si una actriz pudiera ponerse en la piel, vamos, que si llega a ese nivel de complejidad y puede representarlo del mismo modo, no tendría por qué ser un problema. Ya. Ujú. Pienso. Lo que Carlos. pasa, aquí diciendo un poquito contigo, porque de igual manera que hemos llegado a un punto en el que tenemos un concepto de la autonomía corporal y física, también tenemos que tener una conciencia de que cada uno de nosotros experimentamos la vida de maneras exclusivas y únicas, ¿no? Y que bueno, las mujeres, por ejemplo, experimentan ciertas cosas y tienen un lenguaje de sensibilidad basado en esas cosas. Los miembros del colectivo LGTBIQA+, sentimos la vida de ciertas maneras, ¿no? Tenemos ciertas experiencias, igual que el colectivo DISCA, tienen ciertas experiencias. Entonces, yo creo que estamos partiendo de una falsa idea de igualdad cuando consideramos que todos nos podemos poner en el lugar del otro. No quiero decir que no podamos bajo ningún concepto, Ujú. sino que habrá un misterio en la posicionalidad del otro, que es posible que no podamos llegar, aunque estemos tú y yo aquí hablando durante, no sé, 10 años de cómo experimentamos la vida, ¿no? Mm. Entonces, específicamente, no con las mujeres, porque las mujeres no es un colectivo, es como Ya, una ya, mayoría bueno, social, sí. pero con otros colectivos más minoritarios, que incluso el DISCA, que como es el de las mujeres trans, que han sido excluidas sistemáticamente de la sociedad, invisibilizadas, como asesinadas, Cosificada. o sea, todo tipo de estigma, o sea, los peores estigmas y discriminaciones. Luego digamos, no, es que cualquier persona puede interpretar el papel de una mujer trans. Bueno, Vamos a ver. la sensibilidad de esas experiencias y sobre todo teniendo en cuenta unas políticas de inclusividad, nos apuntan que por ahora intentemos no hacerlo. Por ahora intentemos dar la voz, el que tiene discapacidad, de su discapacidad, la mujer trans de su experiencia de vida y el resto de miembros de colectivos
darnos la voz, porque ahí está la autonomía, ¿no? Saber Quizá, no saber. quizá ahí también lo que sucede, ¿no? Y es verdad que Ya. cada vez se representa más la diversidad, por ejemplo, en el cine o en Sí. la literatura y demás, pero también sucede, ¿no? Y para mí es un error, ¿no? Que las personas hagan del papel de sí mismas. O sea, te quiero decir, el Langui hace películas donde siempre es la persona con discapacidad, la persona, ¿sabes? Y que al final solo no se las encajone Sí, en exacto. en lo que ellas ya son, ¿no? En lo que Ya. ellas ya Porque representan, ¿no? eso es la diferencia entre representación y tokenismo. O sea, Ya. es como ahí el diseño está ya Sí, que solo se les dañado. y solo se les dé la oportunidad de hacer de sí mismas, ¿no? Que es un poco triste, Sí. ¿no? No, bueno, no, perdón. De Cristina, Ahora- Cristina. Que a mí me da la impresión que la representación general en más media, como todo, hay muchas excepciones, pivota cuando hablamos de personas con problemas de salud mental o discapacitadas entre lo superdramático o lo caricaturesco. Como que es una cosa que ya parece que sí que se está poniendo sobre la mesa proyectos de, mira, esto no va a ser así, vamos a plasmar realidades y se están dando más oportunidades. Pero a día de hoy, pues sí que es cierto que muchas veces el cine, la literatura, las series y todo dan una idea de lo que es una discapacidad o un problema de salud mental bastante alejada de lo que verdaderamente es. Ujú. Ujú. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Qué imagen crees que da desde, ¿no? las diferentes obras artísticas hacia las personas con problemas de salud mental? Pues generalmente es lo mismo que comentaba antes, un drama absoluto, una Ajá. persona que tiene una vida terrible y que, por ejemplo, jamás puede ser feliz o qué tal, o una persona que no está bien y que genera un rechazo social, Ujú. ya sea pues por problemas de salud mental, muchas veces estos también están unidos a la falta de recursos, por lo tanto, Ya. Ujú. Bueno, para ir ya finalizando, ¿no? Yo sé que lo que les voy a pedir es muy complejo, ¿no? Ujú. Es verdad que existe una amplia oferta, ¿no? De consumo de arte, ¿no? Y demás, pero a veces también a lo largo de la vida se nos escapan joyas, ¿no? Que hay por ahí y que no, y que desconocemos y que nos llegan a lo mejor años más tarde. Y decimos, ¿cómo es posible que yo no hubiera visto esta película o hubiera leído este libro, ¿no? Entonces, les voy a pedir a cada una de ustedes, ya hacia el final, si ahora quieren hacer alguna intervención también un poco de cierre de la temática también para que podamos ya de alguna manera concluir, pero para que vayan pensando, ¿no? En esa posible obra, ese libro, esa película que para ustedes dejó una huella increíble, que les hizo cambiar, que les abrió la mirada. Entonces hacemos una rondita un poco así de venga. conclusiones un poco finales y luego ya, si queremos, decimos esa obra, ¿vale? Vale. Empezamos Yo- por Sí, no, Hugo. comentar, sí, Sí. es que curiosamente, justo cuando hablé de documentarnos con personas que aporten su visión desde una primera persona, no que sea la persona la que interprete el papel, ojo, porque no sé si han visto Bailando en la oscuridad de Björk. Ujú. Fantástica, Björk no es ciega y ella hace un papel de ciega espectacular. Es verdad que si no está bien documentada, ¿no? Pues, y el Langui hizo una película con Dani Rovira, que él tiene como o se hace pasar, y es el Langui el que le dice cómo se tiene que colocar. Entonces, bueno, es un claro ejemplo, ¿no? De cómo si está bien documentado, pues no entramos en esos clichés, ¿no? Entonces, bueno, ya enlazo y puedo dar mi propuesta de... Lo hacemos al final, después terminamos vale, contigo, perdón. ¿vale? Pues eso, quería solo decir eso. Vale, pues a mí me gustaría nada más un momentito nombrar un libro que creo que es bastante interesante con todos estos temas. En este caso es La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, en el cual yo creo que se retrata bastante bien lo que son los problemas de salud mental y la violencia psiquiátrica también. Y ante esa pregunta que nos hacíamos hoy con el título del programa de artistas y de lo que todos tenemos un poco, ¿qué crees? Tú que tienes las dos vivencias, ¿crees que el resto o todas las personas tenemos ese poquito también de artista y ese poquito de locura? Como artista y loca, en currículum lo pueden ver Sí. perfectamente, está todo puesto, es información pública. Sí que creo que todas las personas tenemos diferentes grados
de problemas psíquicos y más pues en esta sociedad. Que pues mira, a lo mejor alguien rico pues vive bien, pero sí que es un poco difícil tener una buena salud mental si no vas al médico, no te dan un psicólogo cada 1000 meses, tienes un trabajo espantoso y todo tu sueldo lo tienes que utilizar para pagar tu alquiler. Entonces, vamos a ver, ¿no? Y ya si estás en Tinder, ya ni te cuento. Sí, bueno, y si ya decidiste, aparte de lo que ser artista, pues ya en eso tú ya dijiste para mí, a mí lo que me gusta es ser pobre. No, pero sí que es verdad, aparte de esto, nada más un matiz muy pequeño también, agradecer como artista y como loca las redes de apoyo que tengo a mi alrededor, tanto mi pareja como mi madre, sobre todo, que yo creo que gracias a eso muchas estamos vivas y estamos siguiendo adelante, pues por ese cariño increíble y esa fuerza que nos da también la gente de alrededor ante un mundo tan hostil. Nos quedamos también con ese libro, ¿era? La madre de Frankenstein, De ¿verdad? Almudena De Grande. Almudena Grande. Vale. Carlos. Bueno, yo solo quiero poner porque, o sea, yo creo que toda mi intención académica y artística y de pensamiento crítico es fomentar que la gente crea lo que quiera, las historias que quieran, de las maneras que quieran, pero es precisamente algo que nos han quitado la autoestima para hacerlo. Y cuanto más creemos, cuanto más historias haya ahí fuera, más capacidad de crear redes, de crear apoyos, de ver modelos, de reimaginar las condiciones en las que estamos fuera de estos como cajoncitos que Sí. tenemos, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental y sobre todo una cuestión de autoestima suficiente para que todo el mundo se sienta seguro haciéndolo, ¿no? Te sientas bien, ¿no? En ese sentido, el de la salud mental, ¿no? Que es conseguir sentirte bien. A nivel de obra, yo tengo como dos artistas, es que no me acaba de ocurrir que esta otra no podía no nombrarla, ¿no? O sea, a mí la artista que más me ha sacado la depresión en el último año y de maneras muy reales, ¿no? De maneras muy reales de estar abajo del todo y decir qué está pasando y ponerme estos álbumes y de repente empezar a flotar. Son los discos de Valeria Castro, nuestra artista Ole. palmera. El cuerpo después de todo es el último que ha sacado y tiene momentos que tú dices gracias, porque es que ella no sé si es consciente de lo que está ayudando a la gente. Y el disco anterior de Con cariño y con cuidado es como la caricia que necesitabas, que no sabías ni siquiera que la necesitabas, ¿no? En este sentido, estos dos discos fantásticos. Y a nivel de literatura, a mí me encanta el libro del último vándalo que salió hace unos años por la cantautora Alicia Ramos, que es una chica trans de aquí de Tenerife, de Weimar, y escribió este libro que es... Dificilísimo de conseguir, para empezar. Ah, pues yo lo tengo. Pues luego hablamos, porque no había manera. Es como diciendo, es una distopia entre la canariedad, los mitos de nuestra identidad, el santo grial, o sea, es como una locura. Es un libro durante 500 páginas te lleva a un camino de incoherencia, ¿no? Pero maravillosa. Sí. O sea, que en su manera de representar lo ilógico o lo incoherente, dice más de la realidad, o sea, con una certeza, ¿no? Que quizás te hace, ¿no? Sí. Seguramente se acerca más a la realidad que Sí, muchos va realistas. como... Sí, Sí, sí. justo el sábado hablábamos de ese libro de cómo miente para decir la realidad. Claro, fantástico. Esa. Pues para terminar, hemos estado hablando de todas estas disciplinas artísticas y la verdad es que una de las cosas de las que no hemos hablado es, o sea, en concreto de la comedia, ¿no? Y cómo nos ayuda también el humor, ¿no? Cómo nos ayuda a estar felices con nosotros mismos, entre todos, porque si sonreímos simplemente al otro, ya estamos creando ahí pues una complicidad
Y yo creo que es muy importante, ¿no? Que, bueno, sacabas esa palabra tan fea, hostil, ¿no? Vivimos en una sociedad hostil con tantos problemas y tantas malas noticias, pues yo creo que sí, que pongamos un poco de optimismo Sí, y que yo creo que poniendo cada uno un poquito de por ahí, pues entonces todos podemos sacar adelante este mundo que se nos está quedando así un poquito, ¿no? complicado de vivir, ¿no? ¿Y propuestas? Propuesta, mira, decías que era muy difícil y siempre que me dicen, "Oh, ¿tu película favorita?" Sí, es muy complicado, pero hoy lo tenía yo muy claro y más aún, bueno, después de la noticia de anoche y una de las, bueno, la película que les quería recomendar, que igual ya la han visto todos, pero bueno, supongo que faltará gente, es Mariposas Negras de David Oh, muy Bauter. bien. oh, Ujú. La he visto ya en pantalla grande 3 veces. O sea, cada vez que he tenido la oportunidad he ido persiguiéndola. Y bueno, es que creo que es una de las grandes obras que se han creado encima de un autor canario que más podemos pedir, ¿no? Pero Ujú. bueno, David Baute se llevaba dedicando al cine documental tanto tiempo. Ese cine fuera, ¿no? de los cánones, ¿no? Que contando temas diferentes y siempre ahí luchando e intentando, pues eso, conseguir esa visibilidad. Pues ha dado en la tecla, ¿no? Nos ha contado la historia de 3 mujeres, de 3 mujeres que representan a tantas otras, ¿no? Refugiadas climáticas que han tenido que huir de sus hogares, de sus países, buscando una realidad mejor. Y bueno, ya sabemos la situación en todo el mundo, o sea, huyen de sus países, pero luego tampoco es que encuentren un mucha más lugar. esperanza, pero bueno. Y bueno, a través de la animación ha llegado primero a bajar esa edad, ¿no? del público, porque el cine documental, pues bueno, es más, no lo encontramos en circuitos comerciales, en las salas, es más complicado de ver, y más aún, pues, esos públicos, ¿no? de menor edad. Encima, le ha salido una obra tan buena que está siendo vista por todo el mundo, reconocida en todos los premios, anoche con el premio Platino a la mejor película de animación. Y bueno, pues ha conseguido esa visibilidad, con lo cual se está dando a conocer esa problemática mundial y bueno, y le deseamos un gran futuro para que nos siga ofreciendo obras de este tipo y que nos den a conocer estas realidades, ¿no? Así que felicidades a Yo David. una cosita, es que si yo no lo digo, si yo no nombro a mi Santísima Trinidad, luego llego a mi casa y me arrepiento. Vivi. Entonces, con respecto al arte textil, yo quería nombrar a mis chicas maravillosas, un poquito loca y un poquito rip, porque ya tienen bastante antiguas. Bueno, Louis Bourgeois, que utilizó bastante el textil. Eva Hess, que tiene una obra fantástica en los 60 con fibra de vidrio y también trabajaba pues con sus dificultades y problemas mentales. Y por último, Judith Scott, también hace una obra textil increíble. Era una persona también con síndrome de Down y su obra es espectacular. Así que yo ya me puedo quedar tranquila. Muy bien. Hugo, cerramos ahí con tu propuesta y... Pues sí, yo quería proponer, venía con 2 ideas que las voy a decir las dos, y en ninguna se hace alusión directamente a ningún tipo de problema, pero ambas hablan de muchos problemas. Una de las películas, que es una película, se llama Mondo Cane, Mundo Perro. Es una película italiana. Habría que verla en italiano porque no tiene, no está o sea, subtitulada, no está traducida al castellano. Me gustaría que la viesen, si tienen la ocasión, porque los directores, que son 3, hacen un recorrido por las diferentes culturas en diferentes lugares del mundo y puedes llegar a entender un poco cómo la palabra loco o cómo la locura no sabes dónde empieza y dónde termina, ¿no? Esa sería una, que es bastante divertida, es graciosa, tiene muchos guiños y también desmitifica bueno, pues a personas que pensaban que tenían bastante poder. De hecho, una de ellas, no quiero hacer demasiado spoiler por si les apetece verlas, pero una de las personas que fue a la sala a verla, pues se levantó indignado, ¿no? Pues porque él pensaba que aquello iba a ser para hablar bien sobre él. Y bueno, no se habló bien, pero tampoco... No se habló mal, pero tampoco bien.
Y otro sería un documental que no sé si habrán visto, de Jim Carrey. Jim Carrey hizo la película metiéndose en el papel de Andy Kaufman. Entonces él luego hizo un documental porque... No nos destripes la película, Hugo. No. No. Andy Kaufman es un humorista, Un personaje. es un personaje, y Jim Carrey entró, bueno, quiso ser, o se decidió que sea él quien hiciese ese papel, ¿no? Y tienen que ver el documental porque Es muy interesante. es muy interesante. O sea, no, es que no les quiero decir nada porque, Claro. yo cuando lo vi pues no sabía de lo que iba. Es verdad que yo vi la peli, luego vi el documental y dije, ahora me gusta más la película. Yo creo que es recomendable eso, ver la peli y luego te ves el documental, porque es una pasada. Además tiene unas imágenes inéditas y todo este tipo de cosas que están muy bien. Que si les apetece, pues... La peli se llama Hombre en la Luna. The Man on the Moon, sí. Sí, Hombre en la Luna. Pues apuntadas quedan esas recomendaciones a nuestros oyentes en las redes sociales. Si quieren dejarnos ese comentario poniendo cuál es su obra favorita, su libro favorito o lo que sea, ¿no? Así vamos enriqueciéndonos, ¿no? Mutuamente. Es importante hablar también de estas recomendaciones. Agradecerles a los cuatro, Vanessa, Carlos, Cristina y Hugo, este tiempo, ¿no? que hemos compartido. Y ahora sí nos vamos también con poesía, nos vamos con la voz de Lidia, compañera de Radio Imalia, con un texto de Roy Galán, creo que se llamaba Llorar, si no me equivoco. Aunque me quedo con eso que decías, Vanessa, de reír también, ¿no? Qué bueno es también la comedia, ¿no? Pues muchas gracias a los cuatro y nos vemos en una próxima programa de Radio Imalia. Gracias. Gracias. Llorar no es de débiles, Roy Galán. Muchas veces las emociones de los demás nos provocan pudor. Queremos que pasen rápido, que no se produzcan en público. Animamos a la gente con la intención de que dejen de hacer eso que nos incomoda. Porque al final, cuando alguien se expresa, nos hace despejo. Alguien expresándose es una pregunta a los demás. ¿Por qué tú no te expresas? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Muchas veces decimos, no llores. Pero no porque nos preocupe el bienestar de quien llora, sino porque lo mismo, eso podría desencadenar algo en nuestro interior. Porque no somos capaces de sostener la tristeza ajena. No somos capaces de acompañar, de quedarnos simplemente en silencio y estar. Dejemos de decirle a la gente que no llore, porque la tristeza es un sentimiento igual de válido que cualquier otro. Porque lo que sientes importa. Importa tanto como para darle un lugar y un tiempo, como para no tener miedo y vivir esa emoción aunque no te guste. Lo importante es qué haces tú con esas lágrimas. Llorar no sirve de nada, dicen. Llorar sirve igual que sirve un río que baja por una montaña, igual que sirve el viento que agita las ramas. Llorar sirve porque solo cuando tienes vida puedes llorar. No, llorar no es de débiles, llorar es de vivos y de vivas, porque mientras tengas un espacio en el planeta puedes mostrarte. Y esta existencia sin mostrarte es menos existencia. Así que dejemos de intentar que la gente exista menos, que sea más comedida, que haga menos escándalo, que se guarde cosas porque hay cosas que son íntimas. Porque nombrar la intimidad es muchas veces un ejercicio de poder sobre los demás. Una llamada a una especie de orden, de vergüenza o de culpa, un aviso de que los trapos sucios se lavan en casa. No, los trapos se ensucian en la calle de manera colectiva y de manera colectiva se limpian mejor. Dejemos de escurrir el bulto con los demás y hagamos responsables también de lo que sienten por estar compartiendo existencia. Roy Galán. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.